Bueno, comenzamos esta conferencia en el retiro mensual por videollamada para hablar de un tema muy práctico, muy comunitario, que vale también pues para familias, para amigos y también para la vida comunitaria religiosa. Y este tema práctico es cómo vivir la caridad fraterna, con pelos y señales, yendo a los últimos detalles. Ahora verán, hombre, no se puede decir todo, pero por lo menos voy a decir bastante. Lo primero de todo es que según el Evangelio, el prójimo es un nervio sensibilísimo para Jesucristo. Hay un texto en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que dice que el que llama a otro idiota o imbécil es reo del Sanedrín. Y el que le llama renegado, que es como un insulto más grande, como llamarle impío, es reo de la gehenna del infierno. ¿Por qué una simple palabra, aunque sea muy ofensiva, pero al fin y al cabo palabra, una ofensa de palabra, le da tanta importancia a Jesucristo cuando se hiere al prójimo? Por lo que dije antes, el prójimo es como una llaga viva, como una especie de zona sin piel en que hasta una brisa puede escocer al corazón de Jesús. El prójimo, repito, es el nervio sensibilísimo de Dios. Y por eso, también en Mateo capítulo 25, resume el juicio particular a la hora de la muerte en lo que hemos hecho al prójimo. En este caso, los pecados de omisión. No darle de comer, no darle hospedaje, no darle, en fin, el no hacer a una persona que realmente lo necesita. Conmigo lo hicisteis, conmigo no lo hicisteis, porque ahí estaba mi nervio. Así que las hermanas de la comunidad son el nervio de Jesús para mí. Así que hay que pensarlo dos veces antes de herir a una hermana, a un próximo, porque me hago daño a mí mismo. A la hermana le haré un daño afectivo, a mí me hago un daño espiritual, que es mucho peor que un puñetazo en la carne. Cuando hiero al otro, multiplico las heridas sobre mí. En el fondo soy un suicida cuando soy un homicida. Al prójimo hay que darle sana felicidad, hacer que se sienta bien, con toda la mejor intención, no para que después él me quiera mucho y me tenga por los aires, no por vanidad. Que mi mayor felicidad sea ver a los otros felices y que mi llanto más santo sea
llorar con los demás. Aunque lloren por cosas que han merecido. Saber llorar también con el ajusticiado. No alegrarse, ay, mira la hermana que se portó mal, ahora la superiora le ha reprendido y está triste. Se lo merece, que se fastidia, así aprenderá. No, no, sino llorar con ella. Ser un corazón con los demás, como San Pablo. ¿Quién enferma que yo no enferme? Por eso dijo Jesús, atraeré a todos hacia mí cuando me suban a lo alto. Jesucristo en la cruz atrajo a todos hacia sí, todas sus desgracias, hasta sus pecados, con el imán del amor. Hizo propio todo lo de los demás. Y así es el que está en Cristo. Soporta sus debilidades de los demás con el máximo disimulo posible. Ves una hermana que te dice una cosa desagradable y tú recibes el golpe de la manera más inmutable que puedas, como si no hubieras oído la ofensa, como si no fuera contigo. Todo lo contrario a hacerse la víctima. Soportando al prójimo, descargo el peso a Jesús. Jesús carga con los pecados del mundo. Cuando yo soporto los pecados del mundo, las ofensas que me hacen, las injurias, le estoy quitando un poquito del peso a Jesús. Él se siente aliviado. Busqué consoladores y no los encontré, dice la palabra de Dios, que la Iglesia se lo pone en la boca a Cristo. La Virgen María le dijo a Sor Lucia de Fátima, mira este corazón que está rodeado de espinas que son los pecados de los hombres, tú al menos procura consolarme. Pues una de las maneras de consolar al corazón de María, que sintió las penas místicamente de la pasión de Cristo, y por lo tanto también de consolar al corazón de Jesús, es soportar al prójimo con esa caridad que estoy describiendo, con un disimulo lleno de fortaleza, aunque llore por dentro. Así que cuanto más te sientas despreciada, humillada, la última de todas, tienes que tener la alegría íntima,
o por lo menos el consuelo espiritual, intelectual, si no físico, si no sensible, por lo menos de fe, de esperanza, de que estás aligerando la carga de tu Jesús. Si yo no provoco el pecado del prójimo, más hay de fuerza positiva soportando el pecado que la fuerza negativa en la comisión del pecado. Esto lo voy a decir poco a poco si lo quieren copiar, porque es una frase que tiene mucho contenido. Si yo no provoco el pecado del prójimo, si yo no provoco el pecado del prójimo, más hay de fuerza positiva soportando el pecado del prójimo que la fuerza negativa. O sea, más hay fuerza positiva soportando el pecado del prójimo que la fuerza negativa en la comisión de ese pecado. Lo voy a explicar. Que la fuerza negativa de la comisión de ese pecado. Lo voy a explicar. Con varios ejemplos. Si a mí alguien me abofetea injustamente, el que me abofetea comete un pecado mortal. Y eso tiene una fuerza negativa que da más poder a los demonios, porque todos los pecados engordan el poder del demonio. Entonces, todo pecado, por ejemplo, que me abofeteen injustamente, tiene una fuerza negativa, es decir, da poder al demonio para que haya más mal en el mundo, fuerza negativa. Pero sin embargo, si yo soporto con humildad ese abofeteo y respondo con amor, con caridad, si perdono de corazón, si rezo por mi enemigo, si me comporto como un santo cristiano ante la injuria, la fuerza positiva de ese acto de virtud mío ante la ofensa del otro, la fuerza positiva de ese acto de virtud, es mucho más potente para hacer bien en el mundo que el pecado del otro para hacer mal en el mundo. Imagínense, me lo voy a inventar, que el pecado del otro que ha sido abofetearme le da 1 kilo de fuerza a Satanás para que haga mayor mal en el mundo. Pues con la gracia de Dios, mi aguante paciente y caritativo, mi dar la otra mejilla, da una fuerza de 10 kilos, 10 veces más, para que Jesucristo haga mayor bien en el mundo. Y ahí Jesús sale ganando. Por eso a veces Jesús tolera el mal. No lo quiere. No quiere el mal, no quiere el pecado, pero lo tolera en el sentido que no lo impide, porque sabe que se puede, a partir de la ocasión del mal, conseguir muchos mayores bienes. De 1 kilo que pierde por ese pecado, después gana 10 kilos por el santo que lo soporta. Y el demonio acaba confundido. Y ese es el ejemplo más drástico y total, el caso del martirio. ¿Cómo es posible que la muerte cruel de tantos cristianos inocentes no haya podido provocar todavía mayores males en el mundo
sino al revés, mayor bien es en el mundo. Porque, como decía Tertuliano, sangre de mártires, pero si eso es un asesinato, sangre de mártires, semilla de cristianos. Vale, el que ha matado al mártir le ha dado al demonio una ametralladora. El demonio tiene otra ametralladora, ¿qué vamos a hacer? El mártir, ofreciéndose vida a Dios, derramando su sangre, le ha dado a Dios una bomba atómica. A ver quién sale ganando. Comparen una ametralladora con una bomba atómica. ¡Ay! ¿Cuántas bombas atómicas pierde Dios cuando no aceptamos los males? Pues ese devolver la otra mejilla es que la falta de caridad del otro no es capaz de destruir mi caridad, sino que no le devuelvo mal por mal y además le devuelvo educación. Por eso Dios, que es tan listo, deja y quiere que esté mezclada en este mundo el trigo con la cizaña, porque el trigo, con ocasión de la cizaña, se hace un trigo todavía de mayor calidad, de tal calidad que es capaz de hacer que otras cizañas se conviertan de trigo antes que vengan los ángeles a segarlas. Han asesinado, han martirizado en lo que va de año, estamos en 2025, unos 7.000 cristianos en Nigeria, los musulmanes y radicales. 7.000 cristianos en lo que llevamos de año y estamos en septiembre. Y sin embargo, el cristianismo sigue creciendo. El país de África, que es el más martirizado, es el que más crece en la Iglesia Católica dando cristianos, dando católicos a la Iglesia. Y es el que está derramando más sangre. Porque el poder de Dios es invencible. El poder del demonio es más ruidoso, pero menos poderoso. ¿Por qué Dios permite la tortura de los mártires? Porque uno se pregunta, bueno, ya que van a matar a uno que tú quieres, que tú amas tanto, bueno, pues que lo maten de un golpe y ya está, y va directo al cielo y será feliz por toda la eternidad y ya tienes pues la sangre para sellar, para sembrar más cristianos. ¿Por qué, Señor, la tortura? ¿Por qué no impides la tortura? ¿Por qué esas muertes tan terribles? ¿Por qué no lo impides? Ya sabemos que no lo quieres, pero tú podrías hacer un milagro e impedir que torturen, que eso es horriblemente peor que la misma muerte. Respuesta: porque cada minuto de tortura vale como otra muerte más ofrecida a Dios. Es como si un mártir que es torturado durante 2 días, todo lo que pueda aguantar su cuerpo, pues cada minuto de esos 2 días, cada minuto de tortura, multipliquen 24 horas, 60 minutos por hora, es como si hubiera vivido tantas vidas ofrecidas a Cristo en martirio. Es un martirio multiplicado. Y claro, el mártir se presenta todavía con las arcas más llenas
a la presencia de Dios a la hora de su muerte y tendrá un cielo muchísimo más alto para una mayor visión intuitiva de Dios y salvará muchísimas más almas muriendo torturado 2 días, 4 días, una semana, un mes. Si aguanta con la gracia de Dios, ganará muchísimas más almas como si hubiera sido en vez de uno 100 mártires. Todo tiene su precio y su sentido, no se pierde absolutamente nada, como tampoco quiso Cristo que se perdiera ni una migaja de pan cuando multiplicó los panes. Recogedlo todo, aquí no se pierde nada, todo tiene provecho. Aun lo más horroroso para los hombres que es el dolor y la tortura. Y lo mismo podríamos decir de esas enfermedades largas, penosas, terribles. Pero no podría uno morir de golpe y ya está. ¿Por qué está ahí agonizando un día y otro y otro? Porque si lo acepta cristianamente, eso es una mina de diamantes. Y Dios siempre da la gracia para que el enfermo o el mártir aguante si se encomienda a Dios. Si es un ateo, pues caerá en la desesperación y sufrirá 3, 5, 10 veces más en su desesperación, porque no le verá sentido ninguno a su dolor. Por eso, que la víctima escogida por Cristo se enamore del peso de las debilidades y los defectos ajenos. Enamórate de los defectos ajenos y de las debilidades ajenas. Porque ahí está tu tesoro. Sería menos santa si te tratasen santamente. Serías menos santa si te tratasen santamente. Ahí tienen una Santa Teresita de Lisieux forjada en la fragua de un convento de Lisieux en que había bastantes hermanas cuya virtud dejaba mucho que desear, y algunas incluso estaban mal de la cabeza, empezando por la superiora, la Madre Gonzaga. Ahí se fraguó la santidad enorme de Teresita de Lisieux. Hubiera sido tan santa si se hubieran reunido todas las carmelitas de aquel tiempo más santas del siglo XIX en un solo convento. Pues tal vez no. Y no hay circunstancia en el mundo entero, ni de familia, ni de trabajo, ni de nada, que pueda vencer la gracia divina si yo rezo, si yo la pido. No hay circunstancia que venza a Dios. Es que esto es demasiado, es que esto es insufrible. Si rezas, palabra de Dios y de fe de que Dios te lo dará, lo que necesites para llevarlo cristianamente. Pero si no hacemos oración, manera de practicar la caridad pura, recordar los defectos ajenos y estar dispuesto a soportarlos sin queja, así como hizo Cristo. Y vamos ahora a la práctica, ya que llevamos casi media hora y no quería extenderme demasiado, vamos ya a la práctica, de cómo en una conversación se puede vivir la caridad y cómo se falta a la caridad.
en algo tan trivial como una conversación, como un recreo. Fíjese que el recreo es un momento de descanso, bien, descanso psicológico, bien. Es un momento también de ejercitar cara a cara la caridad con las palabras. El recreo es una ascesis, es una ascesis. ¿Y cuántas veces en el recreo salimos derrotados? Porque me he dejado llevar de las pasiones y he perdido la oportunidad de crecer. Porque he visto el recreo como algo de muy poca importancia, cuando es todo lo contrario. Sin la distracción de los trabajos, me pongo cara a cara de la comunidad para ejercitar libremente la caridad con la palabra. A ver quién gana en caridad en los recreos. De todas, a ver quién se lleva la medalla de oro. Aquella que haya sido la más humilde. Pues vamos a la práctica. Esto se puede también aplicar conversaciones con los amigos, conversaciones de trabajo, de familia. Primero, primera falta de caridad en las conversaciones, no mirar al que te está hablando. Claro, yo lo aplico en el caso de ustedes al recreo donde están ustedes solas, ¿no? Si habla una hermana, miren a la hermana. ¿Por qué? Porque el mirar a la persona que habla es un signo de escucha. Pero si mientras yo estoy hablando, una hermana solamente está mirando a la ventana, o está mirando al suelo, o está mirando a lo que está haciendo, lo que me está diciendo con esa actitud es que no me quiere escuchar. Eso es cuando están entre varias. Claro, si solamente hablan dos, ya es distinto. En un momento de trabajo ya es distinto. Cada una está con su trabajo y no va a estar mirando a la otra. Pero me refiero al recreo. Estoy hablando expresamente del recreo. Mirar a la que habla. Prestar atención. Una obra de caridad en la que yo le estoy diciendo con mi mirada a la otra hermana: es interesante lo que dices, me interesa. Segunda falta de caridad, no interaccionar ante el tema del otro. Por ejemplo, yo estoy hablando, hoy es día de San Pío de Pietrelcina, qué santo más grande, cuántos milagros hizo, cuántas personas convirtió. Pero nadie interacciona con lo que estoy diciendo. Como si hablara solo. Nadie dice, pues es verdad, qué santo más grande, a mí también me da devoción. Pues yo leí hace un tiempo un libro de... Eso es interaccionar. Pero eso de que uno saque un tema y nadie interaccione y luego se pongan a hablar de otra cosa como si yo no hubiera dicho nada, como si estuviera solo, como si fueran todos sordos, entonces eso también puede ser una falta de caridad. Por eso lo contrario a esto es interaccionar, es decir, que lo que está diciendo el otro me parece tan interesante, aunque por dentro me aburra, pero yo por caridad lo disimulo y entonces me meto en la conversación. Y le digo algo referente a lo que está diciendo. Tercera falta de caridad, cambiar repentinamente el tema del otro con otra persona. Por ejemplo, pues mira que el otro día estaba ahí lavando las servilletas y había unas manchas muy duras
y bueno, pues me hice un poquito de llaga en los dedos, y mientras estoy hablando, hay otra hermana que de repente se pone a hablar de las patatas fritas con otra hermana y no tiene eso nada que ver con las servilletas. Y con otra hermana, ni siquiera conmigo. Y uno se queda... ¿Verdad que el sentido común les dice, eso no está bien? Habla de las manchitas de la servilleta con la hermana. Es que eso no es espiritual, lo espiritual es la caridad. Lo contrario era eso, seguir la conversación de la hermana. Cuarta falta de caridad es cuando se hace esto mientras el otro está hablando, se le interrumpe, ni siquiera para hablarle algo a él, sino para hablar con otra persona. Es como ignorar al que está hablando. La consecuencia de eso es que la hermana toma la decisión, ya no voy a hablar en el recreo, porque si cada vez que abro la boca me van a despreciar, mejor no hablo. Y así pierden todas. Basta una cara seria en un recreo para que cree malestar en toda la comunidad. ¿Por qué la hermana está seria? A lo mejor yo tengo la culpa. ¿Por qué no tiene la hermana ganas de hablar? Por algo será. La caridad resucita muertos, es decir, da voz a los mudos. Quinto, contradecir sin necesidad. Por ejemplo, una hermana dice algo y la otra o lo contradice abiertamente cuando son cosas que no son de importancia, o lo pone en duda. Mire, yo no lo sé. Pues mire, pues he oído que ha habido 3 muertos en un accidente de carretera hace poco aquí cerca. Y la otra dice, pues no sé. Pero si te lo acabo de decir, ya, pero es que la noticia que me viene de ti no me la creo. Eso es lo que estoy diciendo. Pues mire, he visto esto o alguien me ha dicho lo otro. Habrá que ver. Claro. Si yo pongo en duda o contradigo a alguien continuamente, pues también es una falta de caridad. A veces, aunque no tenga razón, si son cosas de poca importancia, calla y escucha. Hombre, otra cosa sería que ya diga cosas en contra de la doctrina de la Iglesia o de la doctrina de los santos, que pueda hacer daño. Y si dice un disparate, bueno, pues entonces con mucha caridad se le puede hacer ver, sobre todo en privado. Pero evitar al máximo contradecir. Hay personas que les gusta contradecir porque así ellos suben, se ponen sobre una nube, encima de todas en el recreo, como que yo soy la que siempre tiene razón. La infalible, la papisa. Y nunca doy la razón a nadie aunque esté equivocado, así de soberbio soy. Soy incapaz de reconocer que me equivoco. Hay gente así, incluso religiosos, yo los he conocido. Gente que yo conozco hace muchos años, no voy a decir nombres, que nunca les he visto reconocer que se han equivocado. Aunque se lo demuestres. Sexto,
si encima contradigo en forma de malas maneras o incluso con burla, lo que dicen modernamente bullying. Lo contrario a eso es, cuando me lo hagan a mí, aguantarme y callar, y lo que les dije antes, intentar disimular, que no se me note ofendido, como si fuera de piedra, aunque esté llorando por dentro. Otra falta de caridad es que me dicen algo y no contesto. Me preguntan algo y no contesto. Incluso giro la cabeza y me pongo a hablar con otra persona, como si no hubiera oído nada. Enorme falta de caridad, impensable en un cristiano, más todavía en un consagrado. Me preguntan y no contesto. Otra cosa es que me pregunten en un momento que la regla dice que hay silencio total y la otra está faltando a la regla preguntándome una cosa que está de más. Bueno, pues entonces eso es otra cosa. Usted sabe la regla, hermana, no es un desprecio, es ayudarle a cumplir la regla, por eso no le contesto. Pero estamos hablando del recreo. O en el tiempo de trabajo, cuando está permitido preguntar cosas que son de trabajo. Si una persona comete estas faltas de caridad y no se enmienda, créanme que está en la tibieza, que se está tragando a borbotones, a boca llena, pecados veniales, deliberadamente, está en la pura tibieza, con grave peligro de cometer pecados graves. Personas que hacen este tipo de faltas de caridad con frecuencia, sin enmienda ninguna, sin arrepentimiento. Hay religiosos que se comportan así, yo los he visto. Octava falta de caridad, no sonreír o reír ante un comentario jocoso. Una hermana dice un chiste inocente y bueno, y me quedo serio como una espargata. Claro, eso hiere. Eso es como decirle a la hermana que ha dicho el chiste, ¿usted es tonta o qué? Pues no, si no me ha hecho gracia el chiste porque la hermana no tiene arte, porque a veces lo que más hace reír no es tanto el chiste, es la persona graciosa que lo cuenta. Y hay algunos que no tenemos gracia para decir chistes, yo el primero. Por eso yo soy de pocos chistes, porque no quiero quedar en ridículo. Entonces, si alguien cuenta un chiste, por lo menos sonríe, por lo menos da una muestra de que pues te ha hecho gracia. Si no te sale la carcajada, pues no la hagas, no vaya a ser que el otro vea que es súper fingida, ¿no? Entonces peor. Pero siempre se puede mover estos músculos de los labios así, enseñar los dientecitos, y ya está, eso siempre se puede hacer. O mover un poquito la cabeza, algo con lo que yo muestre a la persona que me ha gustado que dijera el chiste. Aunque no me guste el chiste, pero por lo menos me ha gustado que diga el chiste, que se suelte. Porque decir un chiste honesto, inocente, es signo de confianza con las personas. Y eso es bueno. Por eso decía San Pablo, tened en vuestra conversación una pizca de sal. Novena falta de caridad, abandonar al callado. Y hay uno que no se atreve a hablar porque es muy tímido, ya varias veces le han pegado el bofetón afectivo cuando ha querido decir algo y le han mostrado desprecio, no se han reído con alguna cosa que ha dicho jocosa, y está ahí el pobre pues mirando a las demás y esperando a ver cuándo termina el recreo.
Entonces, para que no se sienta así, animarle, hablarle, preguntarle cosas, interesarse por lo poco que diga. Ah, sí, has hecho esto, dime, ¿cómo lo hiciste? ¡Anda! Y entonces el otro ya va quitando la timidez y se va soltando y eso le ayuda. ¿Cuántas veces a mí personalmente me ha pasado, y les habrá pasado a muchos, que antes de ir al recreo he estado con una tensión nerviosa, con un peligro de tristeza, o con tristeza, o con enfado, o lo que sea, antes del recreo, y luego el recreo ha sido muy animado gracias a la comunidad, y he salido del recreo completamente nuevo, desinflado, tranquilo, sereno, con paz. Toda esa tensión nerviosa se evaporó, porque el recreo fue un recreo de calidad, lleno de caridad. Eso es uno de los fines del recreo. Que no salga del recreo todavía más encogido, aguantado todos los golpes sin decir nada, vamos a ver mañana a ver qué pasa. No. ¿Claro? Luego tendré el recreo en la oración. Habráse visto esta hermana, no sé cuánto. Por eso, no abandonar al callado, dirigirse hacia él también. Tú nos interesas. Tú tienes cosas interesantes que decir, tú también vales. Tus palabras nos enriquecen a todos. Y si dice alguna tontería que no tiene gracia, pues escucharle también con gusto y seguirle la corriente. Décima falta de caridad, acaparar la palabra. Estas son las hermanas que tienen un carácter más vivo, tipo nerviosas o coléricas, que son primarias, y bla, 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 y se les ocurre de todo para acaparar la conversación y nada más les falta ponerse en el centro y empezar ahí a hacer diríamos, su actuación en cada recreo, para que todas las demás estén ahí mirándola y gozándose de las cualidades que ella tiene de contar las cosas. Y además es que sabe mucho, más que nosotras. Se ha enterado de todo, no sé cómo, lo sabe todo. Pues no. Si hay una hermana que es muy rica en conocimientos, en habilidades, en llamar la atención, como son los de carácter nervioso, que son unos expertos en llamar la atención, en agradar a los demás. Son, diríamos, el carácter más seductor, el carácter nervioso. Pues que esos sepan un poquito refrenarse, para que los otros también tengan protagonismo. Y última falta de caridad concreta que les voy a decir, el interrumpir. Estoy hablando y enseguida, pum, me interrumpen con otra cosa y no me dejan hablar. Está una persona hablando 5 minutos seguidos y cuando yo quiero decir algo, a los 10 segundos otra vez esa persona me interrumpe. Ya has hablado demasiado, 10 segundos es mucho para ti, ahora me toca a mí otros 5 minutos. Entonces, no interrumpir. Y si hay una persona que habla mucho, pues tener la caridad de callarme hasta que se le desfogue todo. Que yo no tengo que ir al nervioso y decirle, oye tú, estás hablando mucho, eso es falta de la caridad, ahora te interrumpo. No, no, eso tiene que salir del parlanchín, que se calle de vez en cuando, pero tú no interrumpas. Si el otro habla mucho, peor para él, más peligro de purgatorio. Cuanto más palabras diga en su boca, más peligro de purgatorio. Tú escucha que con el oído hay mucho menos peligro. Y cuando ya por fin él se calle un ratito para coger aire, entonces aprovechas e interaccionas. Este es el manual de instrucciones de caridad en un recreo. ¿Ven que he sido súper práctico y concreto? Pues ya saben, tienen que ir con ese manual de instrucciones al recreo
y leerlo una vez, bueno, esto es broma. Pero sí, ténganlo presente porque es muy importante practicar la caridad de palabra con los demás. Y así pues terminamos esta conferencia, para que en vez de ser un nervio de dolor el prójimo para Cristo, sea un nervio de consuelo.